Recordemos esto, gloria sea a nuestro Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 12, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, preste atención, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo voy a leer una vez más. Y por haberse multiplicado, expandido la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quiénes son esos muchos de los cuales está hablando el Señor? ¿Se refiere únicamente al pueblo inconverso o a las personas inconversas o no creyentes que no han conocido al Señor Jesucristo? ¿O también está tocando al pueblo de Dios? Ya lo vamos a estar averiguando. Padre amado, gracias te damos en esta hora por toda tu misericordia, en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos a discernir un poco su preciosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que sea usted hablándonos en esta hora, Señor, y ayudándonos a crecer y alimentarnos para que cuando salgamos allá afuera, Señor, podamos enfrentar cualquier cosa y lo podamos vencer en el nombre de Jesús. Que todo lo que vamos a experimentar en este nuevo año, Señor, sea usted dándonos la victoria en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana quiero hablar un poco acerca, estamos en las semanas anteriores, hemos estado trayendo cierto tipo de temas que de alguna manera yo lo he titulado o he usado una frase bastante común y quiero usarla una vez más en esta oportunidad, si usted me lo permite. Cosas que realmente están destruyendo la iglesia del Señor Jesucristo. Los que hemos estado acá un poco más de tiempo nos hemos estado dando cuenta de cosas que realmente encontramos en la palabra de Dios y que muchas veces, por ser cosas básicas, sencillas, elementales, que ya deberíamos de conocer, por alguna razón se están pasando por alto y esas cosas ahora están afectando al pueblo de Dios. Usted sabe, todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a una escuela, pues lo básico que nos enseñan es el ABC, el A, I, O, U, etcétera, etcétera. Entonces, para que cuando ya lleguemos a cierta edad, pues sea algo básico, algo que esté impreso en nuestra vida o inmerso en nuestra vida de tal manera que ya lo conozcamos, lo dominemos tal cual sea y nos pueda ayudar para todo lo que vamos a realizar en el tiempo futuro. Entonces, hay cosas también que de alguna manera las conocemos, como el texto que acabamos de leer, el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo bastante mencionado y conocido, pero por alguna razón lo estamos pasando por alto. Y tomando este texto que acabamos de mencionar, quiero traer un título para compartir con cada uno de nosotros. El título es el siguiente: la frialdad del amor. Ese es el título para esta mañana o mediodía ya, la frialdad del amor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Cuando leemos todo este capítulo 24 de Mateo, pues nos damos cuenta que hay cosas que de alguna manera están sobresaliendo. Y yo creo que si comenzara a preguntar en esta mañana, alguno que me mencione alguno de los eventos o cosas que van a estar ocurriendo, tragedias que van a estar ocurriendo y que son mencionadas en el capítulo 24 de Mateo, yo creo que la mayoría nos recordamos y sabemos que va a haber guerra, temblores o terremotos, que va a haber destrucción, que van a haber tantas señales mediante las cuales va a venir algún tipo de juicio para esta tierra. Pero y de alguna manera todo esto lo conocemos y por alguna razón como que le damos más importancia a este tipo de señales, las guerras, las catástrofes, los maremotos, los virus y cosas que van a destruir a la humanidad en general. Pero por alguna razón no nos enfocamos en este punto de este verso que acabamos de leer, en donde la palabra de Dios nos enseña que la maldad va a expandirse de una manera tal que toda la humanidad, todos los que vivimos en esta tierra, en este globo terráqueo, vamos de alguna manera directa o indirectamente vamos a ser afectados. Y el Señor Jesucristo lo dijo previamente y lo está mencionando en esta oportunidad, que el amor de muchos se enfriará.
Escuche, el amor de muchos se enfriará. Y eso no es nuevo, porque sabemos que poco a poco, en la medida que la humanidad, aparentemente la tecnología está creciendo y hay tantas cosas que se están logrando abarcar que no se hacía hace décadas o siglos atrás, pero por alguna razón como que poco a poco va surgiendo un espíritu de egoísmo o individualismo, en el cual de alguna manera las personas están más interesadas en lo que pasa conmigo, con yo, segundo, yo, tercero, yo, cuarto, yo. Y lo que pasa con todo lo que está a mi alrededor, sea un familiar, un amigo, un conocido o cualquier persona, un extraño, pues ese es problema de ellos. Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta que se está cumpliendo lo que el Señor está diciendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces es algo que el Señor ya lo anticipó previamente. Si usted le quiere llamar profecía, llámele profecía, pero el Señor dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Note, cuando hablamos que el amor de muchos se enfriará, podemos llegar a creer muchas veces que eso solamente le ocurre a las personas inconversas, que es para ellos, que esta palabra es para ellos, pero nunca nos llegamos o ponemos a pensar que eso realmente nos puede afectar a cada uno de nosotros como pueblo de Dios, porque Jesucristo mora en mi corazón o mora en nuestro corazón. Entonces eso no nos puede pasar a nosotros. Pero ¿cómo saber identificar a alguien o a una persona cuando el amor de Dios se ha enfriado en su vida? Vámonos adentrando un poco ya en materia. ¿Cómo podemos mirar, percatar, darnos cuenta que una persona se ha comenzado a enfriar? Hablemos en primer lugar de los no creyentes. Y déjame mencionarle algunas características. No es mi intención señalar o criticar que se vea como el hermano pastor está criticando. No, te lo estoy poniendo para que podamos ver algunas características, y vamos a comenzar primeramente con los no creyentes y luego nos adentramos a los creyentes. En primer lugar, los no creyentes viven sin temor a Dios. Póngame una foto que tengo ahí, hermana, por favor. Gloria a Dios. La siguiente de la que tenemos de título, por favor. ¿Le parece conocido eso? Dice, una característica de los no creyentes: viven sin temor a Dios. ¿Se da cuenta que eso se está repitiendo continuamente? Por las mañanas, las mediodías, las noches. Es decir, ellos no tienen temor quitarle la vida a alguien, robarle, violar, endrogarse, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es muy enorme. Entonces, ellos no tienen el más mínimo peso de conciencia por dañarse a sí mismo o dañar a otros, ofender. No les importa absolutamente nada. Puede quitarle, hermano. Entonces vemos que esto se está repitiendo cotidianamente. Una segunda característica es en los no creyentes, que pueden ver que alguien necesita ayuda y sencillamente no le ayuda. En pocas palabras, se percata que alguien tiene una necesidad, y cuando decimos necesidad podemos hablar de todo tipo de necesidad, pero sencillamente miran la necesidad y se van. No le echan la mano a alguien. Estamos hablando de los no creyentes. Estamos hablando de características, de cómo podemos darnos cuenta que a alguien sencillamente el amor se ha enfriado en su vida. Entonces, mira que alguien pasa una necesidad y no le ayuda. Número 3, se han vuelto egocéntricos, es decir, solo les importa lo que pasa con ellos. Si yo estoy bien, bueno, qué bueno. Tengo una casa, tengo comida, tengo trabajo, tengo una cuenta de banco, mi familia está bien, y etcétera, etcétera. Y todos los demás que vean cómo resuelven su situación. Y número 4, han comenzado a practicar, o practican, mejor dicho, todo tipo de depravaciones, desde las sexuales y todo tipo de cosas, porque en ellos no hay temor de Dios. Por lo tanto, es tan fácil estar como con un hombre, con una pareja, un hombre y una mujer, como estar con un animal.
o estar con cualquier otra cosa y practicar tantas cosas. Número 5, ya no tienen la capacidad de ser sensible a todo lo que ocurre en su vida o lo que está pasando a su alrededor. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces con lo que es las redes sociales ahora, cuánto video se sube de personas que se están matando o se están tratando de quitar la vida, y otro, en vez de echarle la mano, está con su telefonito grabando ese momento de cómo alguien se está quitando la vida, de cómo alguien se está ahogando, de cómo alguien necesita ayuda, y la persona está más interesada en los likes, en los comentarios, en los me gusta, de cómo eso va a ganar de alguna manera. Si lo sube a otro tipo de plataforma, va a obtener algún tipo de dinero o compensación monetaria. Entonces nos damos cuenta que esas son algunas de las características que nosotros podemos encontrar en alguien que es no creyente. De cómo saber que el amor, la frialdad del amor, de que alguien se ha vuelto frívolo, se ha vuelto un témpano de hielo, ahora ya no le importa absolutamente nada. Ahora miremos la otra cara de la moneda, los creyentes. Pastor, pero los creyentes se enfrían. Sí, los creyentes se enfrían. El amor de Cristo debería estar en nosotros las 24 horas del día, todos los días de la semana, amén, 24/7, pero los creyentes también podemos llegar a enfriarnos. Ahora, déjeme mencionarle algunas características para que nos demos cuenta, y tal vez, perdóneme si usted está pasando por esto, entonces Dios que nos está hablando para que nos demos cuenta de qué cosas necesitamos enmendar en nuestra vida. Número 1, han comenzado a gustarle y a llamarle atención las cosas del mundo. Ahora las cosas del mundo le están inquietando, le están gustando. Antes no le gustaba, había puesto una pared para ya no mirar las cosas del mundo, pero ahora le está llamando la atención las cosas del mundo. Y cuando hablamos las cosas del mundo, la lista es enorme. Ahora sencillamente se siente atraído y seducido por todo lo que está allá afuera. Y podemos hablar, no nos alcanza la tarde para hablar de tantas cosas que nos pueden llamar la atención. Y número 2, ha comenzado a apostatar de la fe. ¿Y qué es eso de apostatar de la fe? Es decir, ha comenzado a creer cosas o a tomarlas como ciertas y verdaderas cuando realmente no lo son. Eso es la apostasía. Ha comenzado a pensar, ha comenzado a hablar, ha comenzado a practicar, ha comenzado a vivir cosas que según la mente de este hermano, de esta hermana, son amparados por la palabra de Dios, pero realmente no están en la palabra de Dios. Y eso es tremendo, porque la apostasía de alguna manera es la declinación o la inclinación a apartarse de seguir el camino de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de alguna manera está renunciando a todo aquello que representa a nuestro Dios y su palabra, y ahora ha comenzado a caminar por otro camino, ha comenzado a pensar, ha comenzado a hablar e inclusive hasta visitar otro tipo de camino. Entonces, esas son algunas de las características que nosotros podemos encontrar en un creyente para darnos cuenta que sencillamente su amor se ha comenzado a enfriar. Ahora, cuando Satanás, el diablo, está tratando de destruir a la humanidad, no solamente está tratando de destruir a los no creyentes. Él sabe que si logra cautivar, si logra impactar, si logra quebrar la vida, la fe, la esperanza de un hijo, hija de Dios, sabe que hay una gran victoria para el enemigo, porque ahora esta persona va a estar creyendo que está haciendo lo correcto delante de Dios, cuando realmente está lejos, cuando realmente se ha apartado de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta en estas características y surge una pregunta: ¿cuándo es que se va a llevar a cabo todo esto?
Vaya conmigo a segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Es interesante lo que el Señor nos revela en estos textos para que nosotros nos damos cuenta que todo esto va a estar ocurriendo. Pero mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta palabra es para nosotros. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuche, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, nosotros albergamos la esperanza de estar un día con el Señor. Continúa el texto. Os rogamos, hermanos, aquí están incluidas las damas también, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, quiero hacer una pausa aquí. Antes que venga el Señor Jesucristo, para el requisito, si lo podemos decir, o la serie de acontecimientos que van a ocurrir o que deben ocurrir para que venga el Señor Jesucristo a recoger a su iglesia, la amada, dice que va a ocurrir primeramente la apostasía. Leamos el verso 3 una vez más. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la Escritura enseña que antes que ocurra el arrebatamiento, la venida del Señor Jesucristo, es necesario que ocurra la apostasía. En pocas palabras, que tanto no creyentes como creyentes, el amor de cada uno de ellos se enfríe a tal punto que las personas ya no están tanto interesadas en esperar al Señor, en ser fieles y obedientes al Señor, sino que lo único que va a estar pensando es en cómo pueden solventar cosas para sí mismos, de tal manera que ya no van a estar pendientes de obedecer al Señor, sino que lo único que les importa es su yo, su persona. Cómo poder hacer, cómo poder lograr, cómo poder obtener, qué mejor trabajo puedo tener, cómo puedo hacer para tener un mejor carro. Y no quiero que me malinterprete, no es que nosotros no podemos acceder a todas estas cosas o trabajar duro para obtener estas cosas, pero debe haber un balance en nuestra vida de tal manera que podemos hacer todo esto sin olvidarnos de agradar y obedecer a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note que la palabra de Dios dice que no debemos de dejarnos mover de nuestra manera de pensar, que no debemos de conturbarnos o perturbarnos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice el apóstol Pablo, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor vendrá. El verso 3 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses es claro cuando dice que para que ocurra la venida del Señor debe ocurrir previamente la apostasía. Número 2, se debe manifestar el hombre de pecado. Y número 3, se debe manifestar también el hijo de perdición. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 en adelante. Primera carta a Timoteo en el capítulo 4, el verso 1 en adelante. Es interesante que nosotros como iglesia en este 2023 nosotros debemos de orar a nuestro Dios para que en nosotros siempre esté
ese temor, ese espíritu de gratitud, ese espíritu de fidelidad a nuestro Padre Celestial, para que nada de lo que ocurra en esta tierra, sea guerra, sea virus, sea pandemia, lo que sea, nada nos afecte nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, como para que pensemos o lleguemos a pensar en desistir de continuar perseverando en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 1 en adelante dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente, escuche, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo es esos postreros tiempos? Hoy, en este tiempo que estamos viviendo. En los postreros tiempos algunos, escuche, algunos apostatarán de la fe. Es decir, se van a apartar. Pueden estar dentro de la iglesia, pero en sus mentes ya se apartaron del camino del Señor Jesucristo. Continúa el texto diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Cuánta persona en estos tiempos en las redes sociales, las diferentes redes sociales, entre comillas, hablando de la palabra de Dios, pero muchos de ellos están trayendo un mensaje torcido, un mensaje que está fuera del contexto de la palabra de Dios, y muchos, miles o millones de personas están siguiendo todas estas cosas sin percatarse o darse cuenta que lo que están presentando, que lo que están proyectando está lejos de la verdadera esencia de la palabra de Dios. Continuemos leyendo en 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía, dice el apóstol Pablo, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Note que la Escritura dice muchos apostatarán de la fe. Y esta palabra apostatar o apostasía es aplicable para alguien que ha creído en el Evangelio. Fíjense, esto ni siquiera es aplicable para los inconversos, porque ellos son inconversos. Nunca han rendido su vida al Señor, nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han sido bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, nunca han recibido la llenura del Espíritu Santo, a lo mejor nunca han estado en una congregación. ¿Me estoy dando a entender? Pero note que dice que en los postreros tiempos muchos y muchas apostatarán de la fe. Entonces la palabra de Dios está diciendo que esto es para la iglesia. Esto es para nosotros de tal manera que es como un semáforo que el Señor nos está prendiendo las luces amarillas para que nosotros podamos percatarnos, abrir más nuestros ojos y nuestros oídos y todo nuestro entendimiento para darnos cuenta que nosotros estamos o corremos el riesgo de caer en la apostasía. Note que dice que van a haber muchas doctrinas de demonios. Y mediante todo esto, muchos van a ser engañados. Ahora, obviamente sabemos que Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz. No va a salir allí la congregación tal y va a decir, este mensaje es doctrina de error, doctrina de demonio. No. Va a presentar las cosas tan bonitas. Amén, así es. Tan atractivas, donde tú, creyente, cristiano, tú puedes hacer esto y lo otro, y aquí, y allá, y acá, y quítate y ponte, y tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, puedes ir acá, la disco, sales, entras, y bueno, entras y sales, y no hay ningún problema. Esa es doctrina de demonio. Amén, así es. Pero no lo va a decir abiertamente. Tiene que disfrazarlo para que las personas puedan ser engañadas. ¿Pero quiénes? El pueblo de Dios. Amén. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3. Gloria sea dadas al Señor Jesucristo. Hay tanto que pudiéramos entrar en detalle, pero por el tiempo no lo vamos a hacer.
Pero si usted siempre tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con toda confianza, acérquese. Siempre podemos estar hablando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 en adelante. Estas son palabras proféticas. ¿Usted le quiere llamar profecías? Son profecías que nuestro Dios nos ha dejado establecidos para la iglesia. Segunda Timoteo 4:3, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la escritura, porque vendrá tiempo, escuche, vendrá tiempo. ¿Qué va a pasar en eso? En ese momento, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Note, va a haber un momento en que se amontonará la gente y también se van a presentar maestros. Hoy en este tiempo hay mucha gente preparada. Sabe hebreo, sabe griego, sabe latín, sabe esto, sabe lo otro, aquí y allá. No menosprecio, no me malinterprete el poder capacitarse y ser un poquito mejor. No estoy en contra de eso, pero estas herramientas de alguna manera van a servir, valga la redundancia, como herramientas para poder engañar y poder seducir a muchas personas para que caigan en la doctrina de error. Una vez más el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos maestros, ¿a quiénes van a apartar de la verdad? A los cristianos. ¿Por qué va a querer apartar de la verdad a un inconverso si nunca ha creído? Amén. ¿Cómo le va a decir si sabe que el inconverso lo va a mandar a volar? Ni le va a prestar atención. Pero el cristiano sí. Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Y mira qué bonito, y los programas que tienen, y las luces, qué bonito se mira eso, y que mire, y que no sé qué, y son conocidos mundialmente, y qué bonita suena la música, y que esto, y que lo otro, y no importa cómo estén vestidos tampoco. Todo cabello largo, mechudo, pantalones rotos, así, toda una apariencia un poco, no tan como que eso es una manera de alabar a Dios. Y entonces, pero Dios solamente mira el corazón. Dios no le importa nada más. Entonces nos damos cuenta que apartará a muchos de la verdad. Donde puede decir, wow, qué bonito acá, pantallas y todo por todo lado. Yo aquí me siento bien. Y muchas veces hasta van a decir, esta es mi iglesia. Porque aquí sí está bonito esto. No, aquí este otro lado, ahí no, es muy feo ahí. Hasta la entrada no tiene buen aspecto. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que apartarán a muchos de la verdad. Sí, Señor, así es. Apartarán. Ahora, es tremendo, estamos hablando de la apostasía, en donde las personas pueden decir, wow, yo tengo mi iglesia donde me predican la verdad, donde conozco la verdad, pero no tiene nada de malo que yo me vaya para otro lado. Al mismo Dios alabamos, al mismo Dios bendecimos, es lo mismo. Cuidado, es lo mismo. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que se presenta como luz es de Dios realmente. Cuidado con todas esas cosas. Necesitamos estar acudiendo a la palabra de Dios para ver qué dice nuestro Dios. Si nuestro Dios dice en su palabra que hay que hacerlo, lo hacemos. Si el Señor dice que así es, lo creemos y lo recibimos por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Apostasía, apartarse del camino del Señor por cualquier razón. Y eso involucra a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo o por qué el amor de un creyente se va a enfriar, hermanos? ¿Cómo? Por ejemplo, para que me pueda entender, déjame darle algunas ilustraciones. ¿Cómo un motor de un carro se puede echar a perder si constantemente le hace su cambio de aceite?
está pendiente que todo fluya, que todo camine, tiene su agüita, el radiador y todo eso. ¿Cómo se va a echar a perder un motor? Si todo está lubricado, todo está trabajando de la mejor manera. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo? O una transmisión, digamos, de un carro nuevo. ¿Cómo se puede echar a perder si tiene su aceite todo a nivel? El carro no se pone en condiciones desastrosas, sino que todo marcha de maravilla. ¿Cómo se puede destruir? Ahora, traigamos ese pensamiento a nuestra vida como creyentes, como pueblo de Dios. ¿Cómo en nosotros el amor de nuestro Dios se puede llegar a enfriar? ¿Cómo realmente es que puede pasar eso en nuestra vida? Un cristiano que está buscando de Dios, un cristiano que está siempre allí tratando de hacer la voluntad de Dios. Bueno, déjeme decirle que la única explicación es que ese cristiano ha comenzado a descuidar las cosas de Dios. Es la única explicación. Un cristiano que está buscando al Señor en oración, está tratando de leer, está tratando de asistir a los cultos, está tratando de ayunar, está tratando de apartarse, de mantener una mente muy positiva, entonces difícilmente el amor del Señor se va a enfriar en su vida. Pero un cristiano que ha comenzado a descuidar la oración, antes oraba 1 hora, ahora 5 minutos o 10. Y siente que oró bastante. Siente que, qué largo sentí este tiempo. Y fueron 10 minutos. Entonces, el amor del Señor, para que me pueda entender, el amor del Señor es como una medida que Él pone en cada uno de nosotros. Porque Dios es amor, amén. Él es amor y Él reparte en nosotros como una medida, pero para mantener esa medida de amor como una cobertura dentro de nuestra vida, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos estar haciendo todos los días, no de vez en cuando, amén, no viniendo a la casa de Dios allá cada cierto tiempo, no estudiando la palabra de Dios cuando me quede el tiempo, sino cuando es necesario hacerlo cada día. Y en la medida que nosotros estamos buscando del Señor, entonces ese amor va a prevalecer, va a reposar sobre cada uno de nosotros. Pero imagínense, no estamos orando. Entonces el Señor viene, nos llena con su espíritu, nos fortalece, nos unge, nuestra copa está rebosando. Pero cuando salimos a la calle, en el trabajo, allá estamos expuestos a diferentes cosas, diferentes situaciones. El enemigo sigue su ataque. El enemigo, porque usted y yo vengamos a la casa de Dios este día, no significa que el enemigo paró de atacar nuestra vida. Amén. Porque a veces creemos que el enemigo toma vacaciones. ¿Cuántos creen que el enemigo toma vacaciones? Nosotros sí, ¿verdad? Estamos desesperados. ¿Cuándo se va a llegar la vacación? Pero el enemigo no toma vacaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar orando, velando, estudiando la palabra de Dios, viniendo a la casa de Dios, asistiendo, porque aquí nos estamos alimentando. Aquí el Señor nos está hablando su palabra para que abramos bien nuestros ojos, nuestros oídos, que todo nuestro entendimiento. ¿Cuánto le ha pasado que tal vez escuchó algo allá y le quedó como inquieto? ¿Será verdad? ¿Será cierto? Allá dijeron que el Espíritu Santo o que Dios es una mujer. ¿Será cierto? Y venimos a la casa de Dios y nos damos cuenta que el Señor nos dice, no, yo no soy una mujer. Dios es Dios Todopoderoso. Y tantos conceptos que podemos encontrar allá afuera. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, qué importante venir a la casa de Dios. ¿Usted se recuerda cuando nos mandaron a la escuela? ¿Cuántos se recuerdan cuando nos mandaron a la escuela? ¿Cuál era el requisito para usted poder pasar el grado? ¿Cuál era el requisito para usted poder pasar al grado? Dígame usted, tareas era importante. Era cierta cantidad de puntos. Los exámenes, sean cortos o largos, era una cantidad de puntos.
¿correcto? La participación que nosotros teníamos en la clase también era un poco de puntos. Y a veces teníamos que ir fuera de la escuela a hacer algún tipo de proyecto, sembrar arbolitos, etcétera, etcétera. Era parte del punto. Pero también era crucial nuestra asistencia. Amén. Así es. Levánteme su mano si usted estuvo en la escuela y eso era tomado en cuenta. Amén, amén. La asistencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Imagínate en lo secular, en lo que hay en esta tierra, la asistencia es importante. Podía haber completado muchísimas cosas, llevar tareas, sacar buenas notas, participar, pero si su asistencia no era buena, dentro de lo que cabe la palabra, ¿qué pasaba? No podía continuar al siguiente grado. Digo eso era en la época de antes. Sabemos que ahora han hecho esto un desorden, un caos. Ahora no puede ir a todo el año a la clase y siempre lo van a pasar al otro grado. Porque los grandes psicólogos dicen que pobrecito el niño o la niña se va a sentir marginado si se queda en el mismo grado, entonces hay que pasarlo al otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces, nos damos cuenta que la asistencia era crucial, era importante. Ahora pregunto yo, ¿usted cree que para el Señor es importante que nosotros vengamos a la casa de Dios? Amén, amén. ¿Usted cree que el Señor no se fija cuando no venimos a la casa de Dios? El pastor ni se fija, está ciego. Bueno, ya voy a tener mis lentes ya para ver un poquito mejor. Pero Dios sí se fija Amén. cuando no venimos a la casa de Dios. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿a usted le pagan sin haber ido a trabajar? Mire, jefe, que me siento mal, me siento aquí o qué. ¿Le pagan? No le pagan. Usted tiene que presentarse a trabajar para usted tener derecho a que le paguen. Si usted no se presenta a trabajar, usted no va a recibir nada. Ahora pregunto, ¿nosotros queremos el favor, la bendición, la promesa de Dios sin asistir a la casa de Dios? No, ahí está el pastor, él me hace el favor. No, yo peleo la batalla por mí. Sí, Señor. Amén. Usted va a tener que pelear la batalla por usted, amén. Así es. Amén. Entonces, si usted no viene a la casa de Dios, entonces, ¿cómo Dios lo va a tomar en cuenta? ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Cómo Dios, cada uno de los proyectos y metas que el Señor tiene para nuestra vida, cómo Él las va a poder concretizar en nuestra vida si nosotros no venimos? Y eso es acá, no viniendo, y ya en nuestra casa ni siquiera nos acordamos del Señor. Entonces nos damos cuenta que todo esto va contribuyendo para que nuestro amor, la medida de amor que nos ha dado el Señor, cada vez más va disminuyendo, hasta que posiblemente ya no tengamos tanto amor. Ese amor de Dios puede ser representado o simbolizado como fe, como esperanza, como espíritu de gratitud hacia nuestro Dios, hasta que podemos llegar a un punto que ahora empezamos a pasar por alto tantas cosas. Y eso no es nuevo. El Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y esos muchos, fíjese, el Señor ni siquiera dijo, estos van a ser una cantidad específica, o estos van a ser los no creyentes. No, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, ahora muchas personas siendo conocedoras de la palabra de Dios, ahora hay miles de personas allá afuera que están actuando y viviendo peor que un inconverso. Ahora están viviendo desenfrenadamente, ahora están haciendo tantas cosas, ahora la palabra de Dios les ofende. ¿Quién es ese pastor? Me está juzgando a mí. Ahora la palabra de Dios lo hiere. Cuando antes se gozaba, cuando antes alababa a Dios y decía gracias Señor por su palabra, ahora la palabra de Dios lo está ofendiendo. ¿Se ha dado cuenta que la gente se ha vuelto tan súper, hiper sensible que todo le molesta? Dígale a usted, te invito al culto, le cae mal. Pero dígale, vámonos de parranda, ¡yeah! El pastor le manda un mensaje de texto, hermano, te animo en el nombre de Jesús.
bloqueado el pastor para no recibir ya mensaje del pastor. Aleluya. Tanta sensibilidad, el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, o no responde. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no miente. El Señor no se equivoca cuando dice realmente que el amor de muchos se enfriará. Sabemos que van a continuar guerras, terremotos y tantas cosas, pero en medio de todas estas cosas hay algo más crucial, y es nuestra vida como pueblo, como iglesia, como hijos e hijas de Dios. Y nosotros en este día tenemos que orar fervientemente a nuestro Padre Celestial para que nuestro amor, para que nuestra fe, para que nuestra gratitud siempre esté arriba, buscando la presencia de Dios, para que no importa cuánto dardo de fuego lance el enemigo en contra nuestra, nosotros podamos mantenernos firmes esperando al Señor. Gloria a Dios. Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Es triste lo que voy a mencionar a continuación. En este tiempo es cuando miles de creyentes, de cristianos están abandonando las diferentes congregaciones. Por muchas razones. El pastor no me dio la mano. Me voy de la iglesia. El hermano me hirió, me ofendió, me dijo una palabra que yo me sentí tan ofendido y me voy de la iglesia. La predicación que dieron fue tan fuerte que yo sentí que cachetadas me estaban dando a mí. Me voy de la iglesia. Tristemente en estos tiempos es cuando más está pasando todo eso. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y esto el enemigo lo está utilizando como una gran arma, como una gran estrategia para destruir la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, vamos a pasar por todas estas cosas, amén. Vamos a pasar. Allá afuera a veces el jefe en el trabajo nos falta respeto. A veces nos dice cosas y calladitos nos quedamos. Y a veces en la iglesia un medio inconveniente pasamos y ay no. Y es hermano, y es pastor, y es fulano, y es aquí y allá. Pero allá no decimos, y ese jefe, y es capacitado, y tiene tantos años de experiencia. No decimos eso allá. Es el jefe. A él sí, yo le aguanto. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que ahora dentro de la iglesia del Señor Jesucristo encontramos todo esto porque el amor de muchos se ha enfriado. Vivimos en la época en donde las personas lo único que quieren es verse bien. No me malinterprete, no estoy en contra que debemos de vernos bien, claro que sí, estamos bien, pero no irnos a los extremos. Las personas se están yendo a los extremos con tal de verse bien, hasta endeudarse con tal de verse bien. Sabe que tiene que pagar por muchos años de su vida, va a estar endeudado hasta el cuello, pero con tal de verme bien, con tal de que me comenten cosas bonitas, con tal que me den la manita arriba, el pulgarcito arriba, de que yo me veo bien. Ese es el mundo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. ¿Por qué está pasando todo eso? Porque el amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de vivir contentos, dice el Señor Jesucristo, con su palabra, con todo lo que tenemos. Así nos dice su palabra. Contento con todo lo que nosotros tenemos y vivir cada día dándole gloria y honra al Señor. Quiero invitarle que allí donde usted está, cierre sus ojos por unos instantes y podamos comenzar a orar, a platicar con nuestro Dios, a decirle: Señor, he escuchado tu palabra en esta hora, Padre. He escuchado que usted lo dijo, Señor Jesucristo. Posteriormente usó al apóstol Pablo y a otros hombres de Dios para recordarnos que en los postreros tiempos el amor de muchos
se iba a enfriar. Señor Jesús, yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, ahí donde usted está, le pueda decir o le podamos decir al Señor: ayúdanos, Señor, porque yo no quiero ser parte de esos muchos que se van a enfriar. Yo no quiero formar parte de ese grupo que se va a enfriar, Señor. No, Señor, no me gozo en aquellos que ya tal vez por alguna razón u otra han caído en el sentido de que su amor por ti, Señor, su amor y su gratitud hacia ti, Señor, ha disminuido a tal grado que ahora están actuando, viviendo peor que un inconverso. Señor, yo te pido en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos ayudes. Vamos, iglesia de Dios, hablemos con sinceridad al Señor y le digamos: ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, porque yo no quiero ser parte de ese grupo, Señor. Usted lo dijo claramente, mi Dios. Usted lo dijo claramente, mi Señor. Dijo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos se apartarán. Muchos ya no van a querer continuar perseverando, caminando. En este año 2023, iglesia de Dios, es el deseo y la voluntad de Dios que juntos podamos continuar orando unos por otros, estudiando la palabra, congregándonos, buscando cada día más de Dios, porque de esa manera nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y todo lo que tenemos y anhelamos tener en el Señor, podamos lograrlo cada día. Sé que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y posiblemente no podemos hacer nada, pero hay otras que sí están al alcance de nosotros, como nuestra vida, como nuestra familia, como nuestras esposas o los esposos para las hermanas o nuestros hijos, cosas o personas que sí están al alcance nuestro, mediante el cual podemos hacer mucho. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, porque no quiero caer en una situación en la cual mi amor por ti, mi gratitud hacia ti, Señor, ahora vivo como cualquier persona, sin temor, haciendo, pensando, practicando tantas cosas, Señor, que ni siquiera son correctas, que ni siquiera vale la pena prestarles atención. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este 2023, Señor, que sea tu mano de poder guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos, oh Dios. Señor, guarda a mi familia, Señor, guarda nuestros hijos, oh Dios. Guárdanos a ser buenos padres, a ser buenos esposos, las hermanas, ser buenas esposas. Oh Dios, ayúdanos, Señor, porque usted ya lo dijo previamente: el amor de muchos se enfriará, la frialdad del amor estará tan, pero tan tangible, tan al alcance de todos. Las personas más pendientes, actuando egoísta y egocéntricamente, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta hora, Padre. Ayúdanos en esta hora, Señor.